Hola chicos, buen día para todos. A continuación procedo con la explicación de la clase de repaso, ya referente a los últimos temas ya antes mencionados, ya antes explicados. Continuamos con el tema, aún nos toca lo que es comprensión específica de texto basada en la comprensión de palabras, donde está la pregunta: ¿qué significa comprender un texto en nivel literal? Simplemente para poder comprender lo que es un título ya a nivel literal, es que hay que comprender todo lo que el autor comunica explícitamente en el texto, y hay que entender lo que es el significado de las palabras que contiene el texto, en la cual no son menos indispensables para lo que es el sentido del texto, ya que es poder descifrar lo que dice prácticamente las diferentes oraciones que aparecen en el texto y comprender lo que es cada párrafo del texto, entender todos sus elementos del texto, que en la cual permite que el lector mantenga lo que es una idea completa de lo que el autor ha escrito, de lo que el autor ha especificado en el texto en sí, en su momento. Luego están lo que son los elementos que conforman un texto. Dentro de los elementos que conforman un texto, es que estos son elementos en que abarca lo que es un orden descendente, donde abarca lo que es el elemento llamado apartados, párrafos, oraciones y palabras. Para poder entender básicamente estos elementos, ya que el texto puede tener diferentes apartados o capítulos o subtemas. Cada apartado de estos está compuesto de párrafos. Cada párrafo está formado por oraciones y cada oración está compuesta de palabras. Incluso cada palabra está conformada por partes de algunas de esas partes que conforman lo que es la palabra, que contiene el significado principal, y otras partes como lo que son sufijos, prefijos, en la cual se poseen los significados complementarios. Para dar a conocer lo que indica los elementos que conforman un texto en sí, es donde tenemos que tener en cuenta lo que son las operaciones y estrategias de comprensión lectora. En base a esto están lo que son las estrategias para la comprensión de palabra, donde simplemente la primera estrategia es el uso del vocabulario conocido. ¿En qué está basado esta estrategia? Simplemente en que ya un buen lector usa para poder comprender palabras, es buscar dentro del vocabulario que ya conoce el significado de las palabras que se encuentran en un texto. Un lector ya sabe lo que es el significado de muchas palabras de las que encuentra en el texto prácticamente. Por lo tanto, con la mayoría de ellas solo necesita revisar en su mente el significado que ya tiene identificado en base a la palabra ya conocida. Es por eso que aquí hay un ejemplo donde van a poder identificar, dice: lea las siguientes siglas, donde ustedes van a poder identificar estas siglas que ustedes observan en pantalla. Ustedes las pueden observar en diferentes textos. Es decir, cuando ustedes ya tienen conocimiento en base a las siglas, qué significa, cuál es su significado, ustedes ya van a poder reconocer y van a ir pronunciando en la sigla que le corresponda a cada texto, ¿verdad? Ustedes ya tienen identificado en su mente cuál es el significado de esa sigla. Está el mismo ejercicio que estaba planteado en la clase anterior para que ustedes lo puedan realizar. Escriba el significado de cada una, construye una oración de cada una, en la cual ustedes, en base al significado que ustedes ya tienen conocimiento, ustedes ya van a poder construir lo que es una oración en base a las siglas que se especifiquen en su momento. También, cuando ya se entiende lo que es comprender todas esas palabras que no conocemos, se pueden usar varias estrategias simplemente para poder definir si se debe usar otras estrategias adicionales en lo que es la comprensión de una palabra, en cuanto primero el lector tiene que hacerse consciente de cuáles palabras no conoce primero. De allí es donde está basado lo que es el proceso de conocer el significado de cada palabra. Ya cuando se tiene el significado de una palabra, cuando no la podemos definir, y si no la podemos definir es porque no existe en nuestro léxico, es decir, no existe en nuestro vocabulario, y en este caso debemos utilizar las estrategias específicas en que van a tener que buscar el significado de esa palabra para que ustedes ya puedan tener ya en su mente grabado qué significa esa palabra desconocida para ustedes. Ahora también está la que es la segunda estrategia, que
para comprender lo que son las palabras con lo que es el uso de contexto. El contexto simplemente se refiere al conjunto de circunstancias, factores o situaciones que rodean o influyen en un evento, situación o palabra, ya que contexto es crucial para poder interpretar adecuadamente el significado y la intención de lo que se está comunicando o sucediendo en su momento, ya que puede afectar a lo que es a la percepción y el sentido de lo que se está de lo que se está experimentando en su momento. Toda esta información en la cual proporciona lo que es un significado adicional, ya que es como una comprensión más profunda sobre algo, en querer poder incluir diferentes aspectos como culturales, históricos, sociales, geográficos o temporales, en las cuales son muy revelantes para poder entender completamente una situación o mensaje. En base a esto, ¿cómo funciona la estrategia de usar el contexto, básicamente? Esta estrategia simplemente se la puede utilizar examinando lo que es el contexto en el que se encuentra una palabra desconocida. Sin ser muy conscientes de cuál es el proceso que seguimos, extraemos lo que es el significado de la palabra extraña. Para poder mantener lo que es o usar lo que es un buen contexto en sí, deben de aplicar la estrategia que tienen que utilizar, examinar primero el contexto que están leyendo, en la cual ustedes van a poder encontrar lo que son diferentes palabras desconocidas. Es ahí donde tienen que conllevar lo que son diferentes procesos, diferentes estrategias, basándose en el uso de contexto en sí. Aquí hay un ejemplo basado en eso. Ustedes pueden observar que este ejemplo dice en la oración, el universo es inconmensurable. El contexto no nos ayuda a saber lo que significa inconmensurable, pues si reemplazamos esta palabra por cualquier otra, la idea es que quede una oración armónica en la cual si decimos el universo es grande o si decimos el universo es maravilloso o también podemos mencionar el universo es oscuro. Cualquiera de estas palabras se encuadra básicamente armónicamente con el resto de todas las otras palabras. Esto quiere decir que el contexto abarca que decir que todas las palabras que forman esa oración o otros elementos del todo nos ayudan a saber qué significa la palabra inconmensurable en sí, en su momento. Cuando ustedes tengan una oración en donde no pueden identificar una palabra, simplemente la pueden utilizar usando otra palabra que esté adecuada a las demás palabras que esta conlleva en lo que es en la oración específicamente. Ahora, ¿cuáles son los procesos para usar lo que es el contexto de la comprensión de palabras? Simplemente van a tener que identificar la palabra desconocida, van a elegir los elementos que se pueden relacionar con la otra palabra desconocida, van a establecer relaciones entre los elementos que se eligieron y entre ellos y la palabra desconocida. También van a proponer lo que es un significado para la palabra desconocida, van a retomar lo que es la oración y van a ubicar este significado que propusieron para la palabra desconocida, así en su momento. Y ya por último van a verificar si la oración queda con una idea coherente en sí. Es lo que se realizó en este ejemplo, como esta oración no se conoce lo que es esta palabra inconmensurable, me indico que les puede aparecer cualquier oración en un contexto, ustedes van a tener que reemplazarla por otra palabra, pero no olvidar que debe de mantener lo que es una coherencia con las demás palabras que conlleva la oración también. Eso es poder aplicar los procesos para usar el contexto de comprensión de palabras en sí en su momento. Bien, culminamos con los repasos ya, con los temas ya antes mencionados, culminamos con el repaso. Vamos a identificar lo que son las preguntas, las últimas preguntas en sí, basadas en las siguientes formas en sí. A ver, indica, por ejemplo, nos quedamos aquí, cuáles son los contextos que cumplen la función persuasiva apelativa. Ustedes van a leer cada literal y van a seleccionar el literal correcto. ¿Qué tipo de texto pertenece a la siguiente imagen? Discurso político, publicidad o crítica de arte. ¿Qué tipo de texto pertenece a la siguiente imagen? Van a seleccionar si es un discurso político, si es una publicidad, si es una crítica de arte o si es expresiva literalmente. También en la 16 dice selecciona la definición de función referencial o informativa del lenguaje, en la cual van a leer cada literal. La función referencial o informativa del lenguaje se cumple en texto cuya finalidad es informar a otros de un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de la realidad.
El lenguaje cumple la función referencial o informativa cuando permite comunicar a otros de los estados de ánimo, las emociones o los sentimientos del emisor o todas las anteriores. Ustedes van a elegir cuál es el literal que contiene la respuesta correcta. Selecciona la definición de función expresiva del lenguaje. Cuando utiliza recursos para que el lector o oyente crea lo que están comunicando es cierto, o cuando permite comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones o los sentimientos del emisor o todas las anteriores. De los siguientes ejemplos, ¿qué función del lenguaje cumple? Este es una estructura. Recuerden cuál es esta estructura con noticia, artículo informativo, texto escolar, conferencias, cartas, cartel. Esta abarca lo que son las funciones del lenguaje, a qué función pertenece, expresiva, referencial o informativa o apelativa. La 19, de acuerdo a las siguientes estructuras, ¿qué tipo de texto pertenece? Observen la estructura, título, iniciación, nudo, desenlace. Pertenece a un tipo de texto de novela, cuento o noticia. De acuerdo a la siguiente estructura, ¿qué tipo de texto pertenece? Títulos, estrofas conformadas por versos, nombres del autor, es una carta, poesía o artículo informativo. ¿Qué significa comprender un texto en nivel literal? Simplemente van a leer, la A. Comprender un texto en nivel literal significa entender lo que el texto dice de manera explícita, sin interpretaciones personales. B. Comprender un texto en nivel literal es comprender todo lo que el autor comunica explícitamente en esta, es entender el significado de las palabras que aparecen en él o todas las anteriores. ¿Cuál es la primera estrategia para la comprensión de palabras? El uso de vocabulario conocido, uso del contexto o uso de las familias de palabras. ¿Cuál es la segunda estrategia para la comprensión de palabras? Uso de vocabulario, uso del contexto, uso de familias de palabras. O incluso hoy hicimos un repaso ya de estas preguntas que estoy mencionando para que ustedes las puedan identificar de una manera correcta. ¿Qué es un contexto? El contexto es el conjunto de elementos que rodea cualquier mensaje, acontecimiento o fenómeno concreto, o es un contexto que es crucial para interpretar adecuadamente el significado de lo que se está comunicando, o todas las anteriores. La 25, de la siguiente oración, ¿cuál es la palabra que falta en ella gracias a las demás palabras que la acompañan? Los niños necesitan la protección de su para sentirse seguros, los padres, de su familia o la madre. Ustedes van a identificar cuál es la palabra adecuada para esta oración. Complete con el literal correcto. Para comprender las palabras que no conocemos se pueden usar varias informaciones, estrategias o alternativas. Unir correctamente van a unir todas estas funciones del lenguaje, van a unir con qué tipo de texto pertenece y van a identificar cuál es la pareja de cada cual, ¿verdad? En la 28, como herramienta de interacción y comunicación, el lenguaje tiene diferentes funciones. Estas funciones pueden ser convencer a otro de creer o algo, de lo que se denomina función persuasiva apelativa, expresar emociones, sentimientos, sensaciones del emisor, lo que se llama función expresiva, informar algo a alguien, lo que se denomina función informativa o referencial, o todas las anteriores. La 29 indica, selecciona el proceso para usar el contexto en la comprensión de palabras. Identificar las palabras desconocidas, elegimos. Esta pregunta está basada en el repaso del día de hoy. ¿Van a leer cada literal o van a escoger un literal o simplemente todas las anteriores? Selecciona los elementos que conforman un texto. Apartados, párrafos, oraciones y palabras o todas las anteriores. Ustedes eligen cuál es el literal que contiene la respuesta correcta. Bien, chicos, hemos culminado con el repaso de cómo está estructurada el cuestionario para que ustedes puedan responderlos bien con la respuesta correcta, en la cual ya hemos culminado con las 30 preguntas basadas en este primer cuestionario, donde ustedes van a identificar cuál es la respuesta correcta. También hemos culminado ya con el repaso ya de los de los últimos temas que ya hemos venido explicando en cada día, ¿verdad? En cada clase. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día.